Buenas noches, estimada licenciada. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a dar a conocer lo que es el test de dominó. Introducción. En el año 1944, el psicólogo inglés Edgar Amstein construyó para la Armada Británica el test de dominó como un paralelo o sustituto a las matices progresivas de lo que es el test de Draven, con la intención de superar algunos inconvenientes que tenía este y que posteriormente sería una prueba sustituta. Continuando con la introducción, este test de dominó consta de 44 problemas que se presentan mediante las fichas de dominó, y estas fichas están especialmente dan la tarea específica y que consiste en descubrir la relación que existe entre las fichas y extenderlas a un nuevo elemento que está en blanco. Es una prueba de inteligencia factorial basada en la teoría factorial de Spearman, que pretende medir la inteligencia general o factor G, aunque se presentan ligeras cargas en los factores numéricos y espaciales. Es una prueba gráfica, no verbal, destinada a valorar la capacidad del sujeto para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a otros nuevos problemas. El conocimiento de juego de dominó en un principio no tiene ninguna ventaja, simplemente es para mayor familiarizar con las fichas, y a pesar de que se trabaja con números, no requiere de conocimientos matemáticos ni habilidades especiales. Y estas son las principales ventajas de este test, que elimina las diferencias entre las causales por factores sociales y educativos. Mis demás compañeros van a continuar con la exposición. Buenas noches, licenciada, compañeros. Bueno, siguiendo con el tema, el test de dominio, también llamado como D48. Ahí también les dejo unas imágenes para que puedan ver. Bueno, comenzamos. El test de dominio, también llamado como D48, es una prueba de llamada inteligencia no verbal y fue creada por el psicólogo inglés Einstein para su exclusivo de la Armada Británica. También mide el factor G de la inteligencia de los sujetos, capacidad de inteligencia general en función de sus facultades lógicas. Y ustedes dirán, ¿qué es el test de Einstein y para qué sirve? A lo que estaba investigando por internet, que es un uso exclusivo para la Armada Británica, que mide la capacidad de inteligencia general de los sujetos en función de sus facultades lógicas, y se basa en la educación de leyes y principios de relaciones. Bueno, continuando, el conocimiento del juego del dominio no supone en principio ninguna ventaja, simplemente es una mayor familiaridad con las fichas, y a pesar de que se trabaja con números, no requiere un conocimiento matemático ni habilidad especial. Simplemente hay que tener presente que las fichas siguen un orden, un ciclo de forma. La ficha posterior de 6 es blanca y por lo tanto la ficha anterior es blanca de 6. Y una de las principales ventajas del test es que elimina las diferencias entre sujetos, causas por factores sociales y educativos. Como se le conoce como índices de validez y confiabilidad aceptables. Con relación a otros test de inteligencia, se aplica en múltiples países, en psicología clínica y educación y en trabajo. Bueno, el test original consta de 40 grupos de fichas y el objetivo es identificar una de las leyes que relacionan las partes inferiores o laterales de las fichas del dominio. No siempre regirán las mismas leyes, hay que descubrir cuál es la serie o orden siguen las fichas. Bueno, mi compañera va a continuar, sigue. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema, voy a hablar sobre qué es el factor G. Sperman utilizó el análisis factorial
para examinar algunas pruebas de aptitud mental utilizadas en la determinación del consciente intelectual. Es decir, quienes alcanzaron un buen resultado de una prueba cognitiva tendían a obtener buenos resultados en otras. Con esos resultados, concluyó que la inteligencia consiste en una capacidad cognitiva general que puede expresarse numéricamente. A esta capacidad general, Spearman denominó como dos tipos de inteligencias, que una de ellas es inteligencia general y la otra es inteligencia factor. Spearman describió estos factores como un proceso de denominación de relaciones y correlaciones, es decir, de ejecución de tareas abstractas que consiste en hacer observaciones y extraer de ellas un principio o reglas y aplicarlas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición. ¿Qué evalúa la prueba del dominó? Mide el factor G de la teoría bifactorial de la inteligencia de Spearman, proporcionando una estimulación de la capacidad intelectual. Este factor se define como la capacidad mental general de captar estímulos del entorno, razonar y resolver problemas de una forma lógica y eficaz. Con este test se puede valorar la capacidad de una persona para, tenemos 3 puntos. Percibir exactamente el número de puntos de cada conjunto de fichas. Descubrir el principio de organización de cada conjunto. Resolver mediante la aplicación de dichos principios la calidad de puntos que ha de colocar en cada una de las mitades de las fichas del dominó en blanco para completar el diseño. Continuando con la exposición, licenciada, buenas noches compañeros. Voy a continuar con el subtítulo ¿qué mide el test del dominó? Según Spearman dice que mide la capacidad lógica según la teoría bifactorial de Spearman. También nos dice que puede establecer la capacidad de una persona para que pueda aprender correctamente el número de puntos de grupos del dominó. También puede descubrir el principio del ordenador de sus grupos. Y también puede averiguar cuántos puntos le corresponde a cada mitad en blanco de un dominó de ese grupo para que pueda completar aquel patrón. También lo curioso que hemos podido ver que tiene un punto este test tiene un punto a favor, ya que es el modo que tiene de medir la inteligencia. Evite que entre en interacción con los factores culturales. Para resolverlo vamos a tener la disposición del test. En cada página del cuaderno de prueba se introduce un principio nuevo, donde va a tener simetría, alternancias y progresión simple, asimetría, progresión circular, progresión compleja, combinación de principios previos y adición y sustracción. Vamos a hablar lo que es la disposición del test. Nos indica que estas disposiciones. Muy buenas noches, licenciada y compañeros. Vamos a continuar con el tema hablando de los principales test del factor G. Del test hablamos de las matrices progresivas de Raven de 1938, 1943 y 1947. Estos test se dicen que fueron diseñados para evaluar el factor G, ¿ya? Y han mostrado que se ven influidos por la capacidad de organización espacial, de razonamiento inductivo y algunos otros factores. Estos tests constituyen un buen instrumento para casos necesarios realizar una estimación del nivel de funcionamiento del sujeto.
pero sin embargo se dice que su utilidad en el contexto clínico es muy reducido porque se limita a los casos más difíciles o imposibles de administrar otros test. En el test de dominó, TIG-1, como dice, TIG significa, test de inteligencia general. En el test de inteligencia general 1 se utiliza a partir de los 10 años en adelante y esta presupone la preparación intelectual para comprender las instrucciones. En el D48 es aplicable desde los 12 años en adelante, al igual que el D70, que también es aplicable de los 12 años en adelante, ¿no? Y esta que también equivale al D48. En el test de inteligencia general 2, esta también se puede utilizar a partir desde los 12 años en adelante. ¿Ya? En esta parte, por ejemplo, tienen los niveles culturales, medios y altos, ¿no? En este test permite discriminar a los sujetos en el D48 o el D70. ¿Ya? Los test de dominó están destinados a evaluar este factor de inteligencia general, que es el factor G. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con el tema. ¿Cómo se aplica el test de dominó? El test psicológico del dominó es un test psicométrico gráfico, nos dice, no verbal y de inteligencia destinado a valorar la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas. Esto consta en que tienen que encontrar la ficha faltante en una serie de fichas de dominó. También tienen que tomar en cuenta la lógica de la secuencia de la suma y la resta. Hay varias formas de llegar, digamos, a la ficha faltante. Hay series, por ejemplo, series verticales, consecutivos, de forma diagonal. Estos números de la ficha de dominó son correlativos. Van del 0 al 6, más allá no van. Bueno, en este caso hay una finalidad. Es de medir la inteligencia de una persona, ver el grado de dificultades que tiene. Tiempo y materiales para aplicar el test dominó. En el primer punto nos dice que el límite estimado son de 30 a 40 minutos. Y en el segundo punto nos dice, el material va a constar de un cuaderno de prueba con 48 problemas. Tienen que tener también la goma, el borrador, y se les entrega la prueba y la corrección, hojas de respuesta también. En el tercer punto nos dice que es confiabilidad y validez. Esa es la calidad, las cualidades psicométricas. Los coeficientes de confiabilidad oscilan, nos dice, entre 8,85 a 0,91, con tendencia a crecer con la edad y coinciden con Aisley 0,90 y Vernon 0,86. Dichos valores han sido superiores a otros test de inteligencia que se han sido utilizados y muy próximos a los de Raven. La validez se realizó con el test de Raven, 0,55. Bueno, mi compañera va a continuar. En la investigación realizada se pudo concluir que en lo referente al test de dominó busca medir la inteligencia que constituyen en elementos relevantes para las prácticas, en especial dentro de los contextos escolares, ya que estos ayudan a complementar las diferentes evaluaciones de los programas educativos, lo cual podría constituirlos como herramientas complementarias para poder determinar el aprendizaje, que a simple vista se puede confundir con falta de motivación por parte de los estudiantes.
También se puede afirmar que la inteligencia general facilita la comprensión y organización de las informaciones nuevas. Este juega un papel muy importante en la adquisición de conceptos fundamentales a lo largo de la vida escolar. Esto se debe al factor G. No solo posee características innatas, sino que también se fortalece a partir de su interacción con el aprendizaje escolar, social y cultural. Es de ahí, en el área de investigación, es necesario un interés de capacidades, de inteligencias en los jóvenes y su relevancia en contextos escolares.